Hay una foto, mis amores. Una foto que probablemente ninguna de ustedes ha visto nunca, pero que yo no puedo sacarme de la cabeza desde que conocí esta historia. La foto es de un cuarto de hospital privado en Monterrey, el 15 de agosto de 2024, a las 11:30 de la noche. En la cama está una joven de 28 años, extremadamente pálida, cabello oscuro pegado a la frente por el sudor, un suero conectado al brazo derecho. Se llama Dalila. A su lado, en una silla dura de acompañante, está una mujer de 49 años, vestida con uniforme azul marino de empleada doméstica, porque salió corriendo del trabajo sin cambiarse cuando le avisaron, sosteniéndole la mano a la muchacha con una fuerza que en ninguna foto había tenido jamás. Esa mujer, queridas, se llama Graciela Nepomuceno Vargas. Y lo que ella no sabe todavía, en esa foto, es 3 cosas. 3 cosas enormes. No sabe que en menos de 4 meses va a ser la mujer más rica de Nuevo León. No sabe que la matriarca de la familia a la que ella lleva 31 años limpiándole la casa está, en ese preciso momento, planeando falsificar los exámenes que podrían salvarle la vida a su hija. Y no sabe, esto es lo más brutal, mis lindas, que las razones de todo lo que está pasando se definieron el 4 de mayo de 1976, en una clínica que ya ni siquiera existe, por culpa de un error que alguien decidió callar durante 48 años. Esta es la historia de los 2 bebés que nacieron el mismo día en la misma clínica y se cambiaron de vida sin saberlo. Y de la matriarca que descubrió el cambio 15 años antes del momento en que esta historia empieza a contarse, y eligió esconderlo. Dalila Nepomuceno Vargas empezó a sentirse mal en julio de 2024. Cansancio que no se le quitaba con dormir. Moretones que aparecían sin golpe. Dolores de huesos al despertar. Dalila tenía 28 años, trabajaba como cajera en una tienda departamental de Monterrey, vivía con su mamá Graciela en la casa del servicio al fondo del jardín de la Casa Salazar Ortigosa, en Colonia del Valle, San Pedro Garza García. Llevaba vida tranquila, había estudiado 2 semestres de contabilidad en la Universidad Abierta, no tenía pareja estable. Cuando el primer médico le dijo que probablemente era anemia y le recetó hierro, Dalila asintió y siguió su vida. Cuando 3 semanas después se desmayó en el mostrador de la tienda, la llevaron en ambulancia al hospital universitario. Y ahí, el 15 de agosto a las 7:23 de la noche, la oncóloga de guardia entró al cuarto donde Graciela acababa de llegar corriendo desde la casa y les dijo, con la precisión profesional de quienes han dado esta noticia cientos de veces: señora Nepomuceno, su hija tiene leucemia mieloide aguda. El cuadro está avanzado. Va a necesitar trasplante de médula ósea y lo va a necesitar rápido. Graciela no lloró. Graciela, mis amores, es de ese tipo de mujeres que aprendieron desde muy jóvenes que llorar no resuelve problemas inmediatos. Lloró después. Esa noche, pasadas las 2 de la madrugada, en el baño del cuarto del hospital, con la puerta cerrada y la regadera abierta para que no la oyera nadie. 15 minutos de llanto silencioso. Y después se secó la cara, se acomodó el uniforme, volvió al lado de la cama, y empezó a pensar con claridad. Porque lo primero que pensó Graciela fue lo siguiente: Dalila no tiene hermanos. El papá murió hace 20 años. Mi mamá biológica no la conozco. Los Vargas son todos de comunidad pequeña de Galeana y ya están mayores. Esta criatura se va a morir si no encontramos donante compatible, y rápido. Con esa claridad brutal se paró al día siguiente, fue a la casa principal, y le pidió audiencia a doña Lucrecia Ortigosa. Y aquí, queridas, aquí necesito que entiendan quién era doña Lucrecia Ortigosa, viuda de Salazar. Doña Lucrecia tenía 75 años en ese momento. Era la matriarca absoluta del Emporio Salazar Ortigosa desde la muerte de don Efrén en 2018. Dueña del mezcal Santa Lucrecia, marca icónica regiomontana producida en una finca de 1.400 hectáreas de agave silvestre en Galeana, Nuevo León, con exportación a 23 países desde 1972. La dinastía Salazar Ortigosa valía 2.100 millones de pesos. Doña Lucrecia se había educado en Georgetown. Hablaba inglés, francés e italiano. Escribía columnas de opinión en un periódico conservador regiomontano. Y era, de los 30 a los 70, de esas mujeres que dirigían cenas de 50 personas sin pestañear. Elegante como pocas. Calculadora como muy pocas. Graciela había empezado a trabajar en la Casa Salazar Ortigosa en 1994, a los 18 años, como ayudante de cocina. 31 años después era la chefe de personal doméstico, la empleada más antigua y más cercana a la matriarca. Doña Lucrecia la conocía mejor que a muchos de sus propios sobrinos. Y Graciela, al pedirle audiencia aquel jueves 16 de agosto, tenía la confianza razonable de que la patrona iba a ayudarle.
Doña Lucrecia, mi Dalila tiene leucemia. Necesita trasplante de médula ósea. No tenemos familia paterna, ni hermanos, no hay donantes inmediatos. El doctor dijo que los registros de donantes voluntarios son lentos. Le pido, por los 31 años que llevo en esta casa, que si hay algo que usted pueda hacer. Doña Lucrecia escuchó con la cara compuesta de preocupación genuina. La abrazó. Le ofreció un café. Le dijo, Graciela, por supuesto, lo vamos a resolver. Yo misma voy a mandar pagar un estudio genético amplio con el laboratorio privado más prestigiado de Monterrey, MedGen Norte. Buscaremos donantes en toda la red de registros nacionales e internacionales a nombre de la familia Salazar. No te preocupes por el dinero. Confía en mí. Graciela le besó las manos. Y doña Lucrecia, en ese mismo instante, mientras Graciela lloraba de agradecimiento sentada frente a ella, ya estaba calculando con precisión quirúrgica lo único que le importaba. Si el estudio genético amplio revela lo que yo creo que va a revelar, este laboratorio tiene que estar bajo mi control absoluto. No puede haber un resultado que salga de esa oficina sin pasar por mis manos primero. Porque doña Lucrecia, queridas, doña Lucrecia sabía una cosa que Graciela no sabía. Y para que ustedes entiendan, mis amores, tenemos que recuar 48 años. Al 4 de mayo de 1976. La Clínica Santísima Trinidad estaba en el centro histórico de Monterrey, en la esquina de Zaragoza con Ocampo. Hoy ya no existe, la cerraron en 1998 y demolieron el edificio en 2003 para construir un estacionamiento de varios pisos. Pero en el año 1976, era la clínica privada preferida por las familias acomodadas de Monterrey. Director médico, Dr. Epifanio Rosales Buitrón, 45 años entonces, ginecólogo obstetra formado en Harvard Medical School. Enfermera jefa del turno de la tarde, Sor Teresita de la Providencia, nombre civil Teresita del Refugio Villarreal, 38 años entonces, religiosa carmelita con licencia hospitalaria. El 4 de mayo de 1976, entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche, nacieron en esa clínica 2 niñas. La primera, a las 5:16 de la tarde, hija de doña Lucrecia Ortigosa Menchaca de Salazar, primer parto, 32 años, esposa del heredero del Emporio del Mezcal. Peso, 3 kilos 40 gramos. Sin complicaciones. La segunda, a las 7:48 de la noche, hija de Refugio Esperanza Vargas, 31 años, empleada doméstica de los Salazar Ortigosa en la finca de Galeana, cuya madre era nepomuceno y había educado a Refugio como hija única en una comunidad pequeña a 2 horas de la ciudad. Peso, 3 kilos 200. Sin complicaciones. Las 2 niñas estaban en el cunero junto. Había solamente 3 bebés esa tarde en la clínica, los 2 niños prematuros de otra familia ya estaban en incubadora en sala aparte. Las 2 niñas quedaron en cunas contiguas, con sus pulseritas de identificación en el tobillo. A las 8:22 de la noche, Sor Teresita, por cansancio, por distracción, por un error operativo que ella hasta hoy no se explica cómo pudo cometer, cambió las 2 pulseritas sin darse cuenta cuando las estaba ajustando al bañar a las bebés. Una a la otra. Simplemente no se fijó. 3 horas después, a las 11:30 de la noche, el doctor Epifanio Rosales hizo la ronda. Miró las cunas. Miró las fichas. Y se dio cuenta del error. Comparó las tomas clínicas del nacimiento, peso, hora, notas, contra las fichas. Y entendió inmediatamente que había una inconsistencia. La bebé que estaba ahora en la cuna etiquetada Salazar Ortigosa había nacido en realidad a las 7:48. Y la que estaba en la cuna etiquetada Vargas había nacido a las 5:16. El doctor Rosales, queridas, tenía en ese momento 2 opciones. Primera, corregir el error inmediatamente, disculparse con las 2 familias, seguir protocolos. Segunda, callarse, falsificar la nota de ronda, y dejar que las bebés se fueran a casa con las familias equivocadas. Porque en 1976, en Monterrey, un error médico de este nivel con una familia como los Salazar Ortigosa podía costarle al director de la clínica la carrera, la clínica misma, y, según pensó él en ese momento, la vida profesional a Sor Teresita también. Eligió la segunda. Por cobardía. Por cálculo. Por esa cosa que se le dice orgullo corporativo y que a mí, mis amores, me parece una de las formas más despreciables de cobardía que hay. El doctor Rosales falsificó su nota de ronda. No le dijo a nadie. Le pidió a Sor Teresita, que se había dado cuenta del error horas después, llorando de vergüenza en el cuarto de guardia, que jurara silencio total. Sor Teresita, devota, obediente, temiendo perder su plaza religiosa hospitalaria, juró. Y al día siguiente,
5 de mayo de 1976. Dos familias salieron de la Clínica Santísima Trinidad con una hija cada una. Una familia rica, con un bebé que llamó Consuelo. Una familia humilde, con un bebé que llamó Graciela. Ninguna de las dos sabía que los bebés estaban intercambiados. Y así, queridas, así empezaron dos vidas paralelas que nunca debieron haber sido como fueron. Aquí me detengo un segundo, mis lindas. Porque cuando yo conocí esta historia y llegué a esta parte, al detalle del doctor que se dio cuenta a las 11:30 de la noche y eligió callarse, yo tuve que apagar la grabadora 10 minutos para respirar. Piénsenlo ustedes. Un hombre educado en Harvard. Médico con juramento hipocrático. Se da cuenta del error y decide no corregirlo porque sería incómodo. No porque alguien se estuviera muriendo. No porque hubiera una emergencia. No. Porque le daba pereza el escándalo. Por esa pereza, queridas, dos familias vivieron 48 años en la vida equivocada. Dos madres criaron a la hija de otra sin saberlo. Una niña que debía ser millonaria creció barriendo pisos. Una niña que debía ser de comunidad rural fue presentada a los 18 años en el Club Industrial de Monterrey con un vestido de Chanel. Por una decisión de un médico en 1976, a las 11:30 de la noche, cuando tenía sueño y no quiso hacer papeleo. Es para pensarlo. Sigamos, mis amores, porque esto apenas arranca. Regresemos a 2024. Volvamos a Graciela sentada al lado de la cama de Dalila, con doña Lucrecia ya habiendo prometido el estudio genético amplio. El laboratorio MedGenorte procesó la muestra de Dalila el martes 27 de agosto. Los resultados salieron el lunes 9 de septiembre. Técnicamente, y aquí empieza la maniobra criminal de la matriarca, los resultados salieron dos veces. Una vez en el sistema interno del laboratorio, completos, sin filtrar. Y una segunda vez, después de la intervención de doña Lucrecia con el director comercial del laboratorio, mediante entrega en efectivo de 12 millones de pesos, versión filtrada donde se habían eliminado específicamente todos los marcadores que indicaban compatibilidad genética entre Dalila y la familia Ortigosa Salazar. La doña Lucrecia quería que a Graciela le dijeran, su hija no tiene donantes compatibles en los registros. Siga buscando por otras vías. Y eso fue exactamente lo que la secretaria médica le dijo a Graciela el lunes 9 de septiembre por la tarde, con tono compasivo profesional. Graciela recibió la noticia como recibía ella las noticias malas, asintió, dio las gracias, y fue a la casita del fondo del jardín, y se sentó en el borde de la cama, y se quedó 10 minutos mirando el techo. Y en esos 10 minutos, mis amores, Graciela Nepomuceno hizo algo que la matriarca no había calculado. Graciela empezó a pensar. Porque Graciela llevaba 31 años observando a doña Lucrecia. Y sabía una cosa que pocos sabían en la casa: doña Lucrecia no ofrecía ayuda espontánea. Doña Lucrecia calculaba cada gesto. Si había ofrecido pagar un estudio genético de $12,000 sin siquiera parpadear, era porque algo le interesaba del resultado. Y si el resultado había llegado sin donantes compatibles con una rapidez sospechosa, quizás, solo quizás, algo en ese resultado doña Lucrecia había decidido esconder. Graciela llamó a la única persona en Monterrey que podía ayudarla a verificar esto. La licenciado Valentina Zubiaur Menchaca. 45 años. Abogada independiente especializada en derecho sucesorio complejo. Graciela la conocía porque la licenciado Zubiaur había trabajado brevemente en la casa hacía 5 años, asesorando sobre un problema de herencia menor, y había dejado una impresión fuerte en Graciela. Era una mujer que miraba a los empleados a los ojos. Licenciada Zubiaur, le hablo Graciela Nepomuceno, de la Casa Salazar Ortigosa. ¿Me recuerda? Necesito ayuda profesional. Urgente. Y pago con ahorros míos. No quiero que los Salazar se enteren. La licenciado Zubiaur la recibió al día siguiente. Escuchó la historia. Pidió una copia de los resultados entregados por MedGenorte. Revisó el documento. Y arqueó una ceja. Graciela, este reporte tiene un formato extraño. Le faltan páginas que deberían estar incluidas en un estudio de esta magnitud. Hay un salto de numeración entre la página 7 y la página 10. ¿Usted tiene acceso al respaldo crudo del laboratorio? No, licenciada. Solo tengo lo que me entregaron. Déjeme investigar un camino legal para conseguir el informe completo. La licenciado Zubiaur invocó, con una justificación jurídica de urgencia médica por protección al menor paciente, apoyada en la Ley de Protección a Pacientes con Enfermedades Crónicas de Nuevo León, una solicitud formal al laboratorio MedGenorte para que entregara la versión completa no filtrada del estudio, en plazo de 72 horas.
El director comercial del laboratorio, quizás subestimando a una abogada independiente, quizás asumiendo que la matriarca Salazar iba a poder frenarla con una llamada, tardó 5 días en responder. En ese tiempo, la licenciado Subiaur ya había conseguido una orden judicial complementaria. El informe completo llegó al despacho de la licenciado Subiaur el lunes 30 de septiembre. Graciela fue ese mismo día. Se sentó. La licenciado Subiaur le pasó 3 hojas marcadas. Graciela. Dalila tiene un perfil genético que indica 76% de probabilidad de ser nieta biológica directa de la línea Ortigosa Salazar por vía materna. En términos clínicos, su mamá, usted, es hija biológica de doña Lucrecia Ortigosa Menchaca. No de Refugio Vargas. Graciela se quedó muda. La licenciado Subiaur siguió, con la voz más suave que tenía, y hay algo peor, Graciela. Marcadores secundarios sugieren que la persona registrada como hija biológica de los Salazar en 1976, Consuelo Salazar Ortigosa, no lo es. Tiene perfil genético compatible con una línea maternal de Galeana. Específicamente, con los Vargas. Graciela, queridas, se tardó 9 minutos completos en responder. La licenciado Subiaur le sirvió un vaso de agua. Graciela tomó un sorbo. Y después, con una voz que salió más firme de lo que ella esperaba, preguntó la pregunta exacta, licenciada. Si esto estaba en el informe crudo de Medgen Norte desde el 9 de septiembre, ¿por qué no me lo dijeron? La licenciado Subiaur cerró los ojos. Porque alguien le pidió al laboratorio que lo eliminara del reporte entregable. Estoy tratando de averiguar quién. Y Graciela, sin necesidad de que se lo confirmaran, ya sabía. Ay, chicas, ay, mis lindas. Yo cuando supe este pedacito de la historia, cuando entendí que la matriarca había literalmente falsificado los resultados sabiendo que la hija de Graciela se podía morir, tuve que poner la grabadora en pausa otra vez. Porque hay niveles, mis amores. Hay niveles de crueldad. Ocultar la verdad del cuerpo de un bebé durante 48 años es cruel. Pero falsificar el resultado médico que podría salvar la vida de tu propia nieta biológica, a la que descubriste apenas hoy que existía, para no tener que reconocer un error que ya no se podía esconder más, eso, queridas, eso ya es otro tipo de monstruo. Porque Dalila no era una amenaza política para doña Lucrecia. Dalila era, sin que ella aún lo supiera, su nieta. Y la matriarca eligió, otra vez, igual que en 2009, el silencio. Porque sí, mis amores. Hay que contarles lo de 2009. Para que entiendan que esto no fue un impulso. Esto fue premeditación de 15 años. En mayo de 2009, Consuelo Salazar Ortigosa, la hija criada de los Salazar, tenía 33 años y llevaba 2 años casada con un ejecutivo bancario. Habían intentado concebir sin éxito. Un especialista en fertilidad les recomendó pruebas genéticas amplias para descartar causas hereditarias. Consuelo se hizo la prueba. Su esposo se hizo la prueba. Los resultados, entregados al doctor Guillermo Hinojosa del Hospital Muguerza, mostraron una particularidad que el doctor le comunicó delicadamente a doña Lucrecia, que lo había acompañado a Consuelo a la consulta. Señora Ortigosa, el perfil genético de su hija no presenta ningún marcador de su línea materna. Es genéticamente incompatible con usted como madre biológica. ¿Consuelo es adoptada? Es muy común en familias tradicionales regiomontanas esconder ese detalle. Doña Lucrecia, que nunca había adoptado, entendió en ese segundo exacto que algo había ocurrido en la Clínica Santísima Trinidad 33 años antes. Y doña Lucrecia, mis amores, hizo entonces exactamente lo mismo que haría 15 años después con los resultados de Dalila. Primero, pidió al doctor Hinojosa total confidencialidad, invocando razones familiares delicadas que preferimos manejar internamente. El doctor Hinojosa aceptó. Nunca denunció ante ninguna autoridad médica, lo cual era técnicamente una falta profesional. Segundo, inició su propia investigación privada. Contrató a un detective, encontró al doctor Epifanio Rosales, ya aposentado, viviendo en una casa modesta en la colonia Mitras, lo confrontó, y le sacó toda la verdad en una tarde de amenazas legales y dinero. Tercero, localizó a Sor Teresita en el convento de las Carmelitas Descalzas de Saltillo, y consiguió también una confirmación, esta con un poco más de culpa cristiana de por medio. Cuarto, compró el silencio del doctor Rosales por 8 millones de pesos depositados en una cuenta de Bahamas. Sor Teresita, ya retirada y en vida religiosa, no pidió dinero, le bastaba con que la matriarca llevara consigo la carga de decidir lo que se hacía con esta información. Y doña Lucrecia decidió. Decidió, durante 15 años, no decirle nada a Consuelo más allá de una versión sanitizada. Hija mía,
Parece que hubo algún problema administrativo en la clínica donde naciste. Pero no te preocupes, no afecta en nada tu lugar en esta familia. Nadie más lo sabe. Nadie más lo sabrá. Consuelo, que a los 33 años tenía todo lo que una herencia Salazar Ortigosa podía ofrecerle, aceptó el silencio con alivio y siguió su vida. Y doña Lucrecia decidió, además, que a Graciela Nepomuceno, la empleada doméstica que todos los días le servía el té de la tarde, nunca, absolutamente nunca, se le podría decir que era ella la hija biológica de los Salazar Ortigosa. Durante 15 años, doña Lucrecia vivió con ese secreto. Y Graciela siguió trabajándole 31 años en total, sin sospechar que la mujer que le daba órdenes para limpiar los candelabros de plata era, en realidad, su propia madre biológica. Volvamos al presente. Octubre de 2024. Graciela ya sabe. La licenciado Zubiaur ya sabe. Y juntas arman, con disciplina total, el operativo. Primero, la licenciado Zubiaur consiguió una reunión privada con el doctor Epifanio Rosales, que tenía ya 91 años, en el asilo de lujo Villa San Francisco de Saltillo. El doctor Rosales, con la mente lúcida a pesar de la edad, recibió a la abogada con lágrimas en los ojos. Confesó todo. Firmó declaración jurada ante notario llevado por la licenciado Zubiaur a Saltillo. Entregó una carta selladas desde 2009, carta que nunca había enviado, por miedo a represalias, dirigida al lector, quien quiera que sea, que encuentre esto después de mi muerte, con la confesión escrita de su puño y letra. La carta tenía un detalle específico. Mencionaba los 8 millones de pesos recibidos de doña Lucrecia Ortigosa en 2009, con número de transferencia en Bahamas, cuenta Union Bank Agencia Nassau, fecha del depósito, y la frase literal que doña Lucrecia le había dicho al firmar: doctor, esta historia muere con usted o muere conmigo. Nunca con los vivos que no la necesitan. Sor Teresita, en el convento de Saltillo, recibió a la licenciado Zubiaur al día siguiente. Rezó 15 minutos antes de empezar a hablar. Y después, con la serenidad de quien ha cargado una culpa durante casi medio siglo, contó todo. Firmó declaración jurada. Pidió solamente que se le permitiera conocer a las dos mujeres cuyas vidas ella había intercambiado por error, antes de morir. Graciela aceptó. Sor Teresita, antes de todo esto termine, yo la visito. Sin rencor. Tercero, la licenciado Zubiaur contactó al licenciado Hipólito Salazar Quiroga, sobrino de don Efrén Salazar, primo de Consuelo, y, lo más importante, el único miembro de la familia ampliada que nunca se había llevado bien con doña Lucrecia. Hipólito Salazar, de 52 años, abogado empresarial, llevaba 10 años apartado por la matriarca por haber cuestionado decisiones del consejo. Cuando la licenciado Zubiaur le explicó la situación, Hipólito se sentó, pidió un whisky doble, y dijo: yo lo sospechaba desde hace años, no exactamente eso, pero sabía que mi tía Lucrecia escondía algo grande de Consuelo. Cuenten conmigo en lo legal. Me pongo del lado de la verdad. Cuarto, Nicomedes Alanís, capataz de la finca de Galeana por 34 años, recibió en secreto a la licenciado Zubiaur y a Graciela. Nicomedes conocía a Refugio Esperanza Vargas desde 1975. Había estado presente en Galeana cuando Refugio regresó del hospital con la bebé Graciela. Nicomedes tenía algo que llevaba guardado casi 50 años, una fotografía de Refugio con su bebé recién nacida, tomada el 6 de mayo de 1976, el día posterior al regreso del hospital. En la fotografía, la bebé tenía una pulserita minúscula de plata con un pequeño agave. Y esa fotografía era importante porque Refugio Esperanza, antes de ir al hospital, había encargado a un platero de Galeana 2 pulseritas idénticas, una para la bebé que iba a nacer, y otra como milagro votivo para entregar a la padroeira de la comunidad de agradecimiento por el parto seguro. La pulserita milagro nunca llegó al santuario. La pulserita milagro, mis amores, se había quedado por error en la bolsa de maternidad de Refugio en la Clínica Santísima Trinidad, y esa bolsa se había confundido con la de los Salazar cuando se fueron. Terminó en el ajuar de Consuelo Salazar. Y doña Lucrecia, años después, la había guardado en una cajita de recuerdos de infancia de Consuelo en el salón de memorias de la casa Salazar Ortigosa. Graciela había visto esa cajita 100 veces al limpiar el salón de memorias. Nunca había puesto atención. Hasta el día en que la licenciado Zubiaur, con la fotografía de Nicomedes en la mano, le dijo: Graciela, ¿puedes revisar esa cajita esta noche? Graciela entró al salón esa noche, a las 10:30. Abrió la cajita. Y encontró una pulserita de plata con un pequeño agave grabado con la letra E, idéntica a la que ella traía en la muñeca derecha desde los 15 años. La misma plata, el mismo grabado, la misma E de esperanza.
Graciela la tomó con las manos temblándole. La comparó con la suya. Eran gemelas. Hechas por la misma mano. El mismo platero. El mismo día. En 1976. Graciela lloró en silencio. 48 años de vida le cayeron encima en ese instante. Y después, con la disciplina de los últimos 48 años de silencio invertido de golpe en los últimos 6 meses, Graciela guardó la pulserita en el bolsillo del uniforme, tomó una fotografía rápida con el celular, la subió a la nube cifrada de la licenciado Subiaur, y volvió a cerrar la cajita como si nada. El operativo estaba listo. El 5 de diciembre de 2024, doña Lucrecia Ortigosa, viuda de Salazar, convocó la cena anual de fin de año del Emporio Salazar Ortigosa en el salón principal de la casa de San Pedro Garza García. Cena formal. 60 invitados. Familiares amplios, ejecutivos de la empresa, el Consejo de Accionistas, 3 miembros del gabinete empresarial del gobernador, 2 obispos, 2 senadores. Vestimenta de gala. A las 8:30 de la noche, cuando el salón estaba lleno y doña Lucrecia daba la bienvenida desde un pequeño podio junto a la mesa principal, la licenciado Valentina Subiaur Menchaca entró al salón acompañada por el licenciado Hipólito Salazar Quiroga, Graciela Nepomuceno Vargas, vestida por primera vez en su vida con un vestido formal color azul marino, no con uniforme, Nicomedes Alanís, de traje oscuro, impecable, un notario con acta de fe pública, un oficial del Ministerio Público del Estado de Nuevo León, y, esto fue lo que hizo que doña Lucrecia perdiera el color, Refugio Esperanza Vargas, 87 años, la madre de crianza de Graciela, vestida con un vestido negro sencillo y un rebozo. Los invitados voltearon. Alguien dejó caer una copa. Doña Lucrecia se quedó muda en el podio. La licenciado Subiaur caminó con paso firme hasta el frente del salón. Sacó un micrófono portátil. Habló con la voz clara de quien sabe que esto lo está haciendo una sola vez en la vida. Damas y caballeros, disculpen la interrupción. Soy la licenciado Valentina Subiaur Menchaca, abogada independiente. Venimos a comunicar a la familia Salazar Ortigosa y a sus invitados ilustres una información que lamentablemente no puede esperar más. El 4 de mayo de 1976, en la Clínica Santísima Trinidad de Monterrey, se produjo una suplantación de bebés entre la familia Salazar Ortigosa y la familia Vargas Nepomuceno. La suplantación fue detectada por el director médico Dr. Epifanio Rosales la misma noche del 4 de mayo, y fue ocultada por decisión personal suya y de la enfermera Sor Teresita Villarreal, hoy ambos en condición de confesar oficialmente. La suplantación fue descubierta en mayo de 2009 por doña Lucrecia Ortigosa, a través de una prueba genética de la señorita Consuelo Salazar Ortigosa. Doña Lucrecia, al descubrirlo, optó por ocultar la verdad durante 15 años mediante el soborno del Dr. Rosales por 8 millones de pesos, documentado con número de transferencia verificable. Hace 3 meses, cuando la señorita Dalila Nepomuceno Vargas fue diagnosticada con leucemia y requirió estudio genético para trasplante de médula ósea, doña Lucrecia intervino en los resultados del laboratorio MedGenorte, mediante pago adicional de 12 millones de pesos, para eliminar los marcadores genéticos que hubieran revelado la filiación biológica. Traemos pruebas periciales, declaraciones juradas del Dr. Rosales y de Sor Teresita, documentación bancaria, y evidencia material adicional. La verdad biológica, verificada por 2 laboratorios independientes contratados por esta abogada, es la siguiente. Pausa breve. La licenciado Subiaur señaló a Graciela. La señora Graciela Nepomuceno Vargas, aquí presente, quien llevaba 31 años trabajando como empleada doméstica en esta casa, es la hija biológica legítima de doña Lucrecia Ortigosa y don Efrén Salazar. Es, por tanto, la única heredera directa del Emporio Salazar Ortigosa, la licenciado. Subiaur se volteó hacia Consuelo, que estaba sentada en la mesa principal congelada. Y la señorita Consuelo Salazar Ortigosa, aquí presente, es hija biológica de doña Refugio Esperanza Vargas, quien también está en este salón. Ambas han vivido 48 años en la vida equivocada. Hoy termina esa etapa. Silencio absoluto. Un silencio tan denso, mis amores, que se podía escuchar el zumbido bajito del aire acondicionado del salón. Doña Lucrecia intentó recuperarse. Empezó a decir: esto es absurdo, esto es una conspiración, pero Hipólito Salazar, con el micrófono que la licenciado Subiaur le pasó, la cortó con una tranquilidad terrible. Tía Lucrecia. La documentación está verificada por 2 laboratorios distintos. Las declaraciones del Dr. Rosales y de Sor Teresita están certificadas por notario. La transferencia a Bahamas de 2009 está rastreada. El acuerdo con MedGenorte tiene facturas. Y hay una grabación que mi primo el licenciado
Augusto Salazar hizo hace 12 años de una conversación privada suya donde usted confesó el secreto, grabación que Augusto me entregó antes de morir hace 3 años, con instrucción explícita de usarla solo, si algún día salía la verdad por otro camino. Tía, se acabó. Doña Lucrecia se sentó. Primera vez en 30 años, queridas. Primera vez que la matriarca se sentó ante una confrontación pública. Graciela se acercó al podio. Tomó el micrófono de manos de la licenciado Subiaur. Se limpió la garganta. Y habló con la voz de una mujer que ha cargado 31 años de baldes de plata en silencio. Señora Ortigosa. Durante 31 años le limpié los candelabros de este salón. Durante 31 años le serví el té a las 4:30 de la tarde, con 2 cucharadas de miel y una rebanada fina de limón, como a usted le gusta. Durante 31 años le escuché hablar de mi mamá biológica, que yo pensaba que era refugio, con desprecio, diciéndole la India de Galeana. Y yo sonreía, señora. Yo sonreía y servía el té. Porque usted era mi patrona y refugio era mi mamá pobre. Pero resulta que refugio era su hija. Y usted, señora, era mi madre. Y usted lo supo desde 2009. Y prefirió que yo siguiera barriendo sus pisos antes que reconocerme como hija. Ese es el detalle, señora. No la equivocación del 76, esa fue del doctor. Fue su decisión de callar durante 15 años sabiendo que yo estaba aquí. Mirando a los ojos a su propia hija cada mañana y pidiéndole que le calentara el té. Doña Lucrecia intentó mirar para otro lado. Graciela no la dejó. Y lo peor, señora, escúchelo bien delante de toda esta gente importante, lo peor no es que me haya negado a mí. Lo peor es que cuando mi Dalila se enfermó, cuando mi hija estaba pudiéndose morir, usted pagó 12 millones de pesos para que escondieran los resultados que habrían salvado la vida de su propia nieta. La vida de su nieta, señora. Ese cheque no lo firmó una señora distraída. Ese cheque lo firmó una asesina potencial. Y yo hoy, delante de estos 60 testigos, del Ministerio Público, de los obispos, de los senadores, del Consejo Empresarial, le digo una sola cosa: usted nunca va a conocer a Dalila. Dalila no la quiere ver. Yo no la quiero ver. Refugio no la quiere ver. Consuelo, cuando sepa todo, no va a querer verla tampoco. Quédese con su salón de memorias. Nosotras nos vamos con la vida que usted nos robó. Buenas noches. Y se bajó del podio. Refugio Esperanza Vargas, la mujer que había criado a Graciela como si fuera su propia hija, sin jamás sospechar que en realidad lo era por otra línea, caminó despacio hasta Consuelo, que seguía sentada, paralizada, en la mesa principal. Refugio le puso una mano en el hombro. Con ternura. Sin reclamar nada. Y le dijo en voz baja, solo para que Consuelo la escuchara: hija. Yo no vine aquí a meterme en tu vida. Tú tienes la tuya. Yo solo quería verte una vez antes de morirme. Tus papás, los que te criaron, son tus papás. Yo solamente soy la señora que te cargó 7 meses en la panza. Si algún día quieres conocer Galeana, las puertas de mi casa están abiertas. Y si no, con verte aquí esta noche, yo ya me muero contenta. Consuelo miró a Refugio. Lloró. Un llanto silencioso. La abrazó sin decir nada. ¡Ay, queridas! ¡Ay, mis lindas! Yo cuando llegué a esta parte tuve que cerrar los ojos 5 minutos. Porque hay algo en Refugio Esperanza Vargas, esa señora de 87 años con su rebozo y su dignidad de comunidad pequeña de Galeana, que a mí me partió el alma. Refugio no llegó a ese salón a reclamar herencia. Refugio llegó a ese salón a reclamar una sola cosa: el derecho humano mínimo de ver una vez, antes de morirse, a la bebé que cargó en la panza. Y le dijo a Consuelo, con la sabiduría de las mujeres de campo que no leyeron Georgetown pero leyeron la vida entera: tus papás son tus papás. Sin rencor. Sin maniobra. Sin cálculo. Eso, mis amores, es la grandeza que no se compra con 2.000 millones de pesos. Esa grandeza fue el verdadero final de la matriarca doña Lucrecia, no los papeles, no las pruebas, no las declaraciones juradas. El verdadero final fue darse cuenta, en ese abrazo silencioso, de que las mujeres que ella había despreciado toda su vida tenían un nivel de clase moral al que ella jamás había llegado. Lo que siguió, mis amores, fue rápido y ordenado. El Ministerio Público levantó averiguación previa esa misma noche por fraude patrimonial, asociación delictuosa, soborno a profesionales de la salud y puesta en peligro de la vida de paciente terminal. Este último cargo específicamente por la falsificación de los resultados de Dalila.
Doña Lucrecia Ortigosa fue puesta bajo arraigo domiciliario por razones de edad mientras el proceso avanzaba. Pagó fianza alta, se le permitieron los 75 años, la presión social regiomontana, la colaboración con la reparación del daño, y vivirá el resto de su vida en prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Perdió la presidencia del Emporio por decisión del Consejo 3 semanas después, en votación unánime encabezada por el licenciado Hipólito Salazar. El doctor Epifanio Rosales, por su colaboración, recibió tratamiento compasivo por edad, no fue procesado penalmente, pero perdió póstumamente su membresía honoraria del Colegio Médico de Nuevo León, y su nombre fue retirado del ala hospitalaria que llevaba su apellido en el Hospital San José. Murió 4 meses después en el mismo asilo de Saltillo. Sor Teresita fue absuelta por el Vaticano tras penitencia canónica de 5 años consistente en servicio voluntario a familias con bebés abandonados, penitencia que ella pidió por sí misma. Consuelo Salazar, que legalmente mantiene el apellido por decisión propia, no para negar mi origen, sino para honrar a quienes me criaron y a quienes me dieron la vida al mismo tiempo. Hizo algo que nadie esperaba 2 semanas después del escándalo, se presentó voluntariamente al laboratorio Medge Norte, se hizo el test de compatibilidad de médula ósea con Dalila, y resultó ser donante compatible al 89%. Dalila recibió el trasplante el 27 de enero de 2025 en el Hospital San José. La cirugía fue exitosa. Dalila está hoy en remisión completa. El Emporio Salazar Ortigosa quedó bajo control de Graciela Nepomuceno Vargas como heredera legítima, con asesoría ejecutiva del licenciado Hipólito Salazar. Graciela mantuvo el consejo de accionistas pero renovó la mesa directiva. Su primera decisión fue cambiar el nombre de la marca estrella. El mezcal pasó de llamarse Mezcal Santa Lucrecia a Mezcal Esperanza, en honor a Refugio Esperanza Vargas. Los conocedores del sector opinaron en los primeros meses que era un riesgo comercial enorme cambiar una marca con 70 años de historia. Las ventas en el primer año del Mezcal Esperanza subieron 36%. La historia detrás del cambio de nombre, contada en un documental producido por una cadena mexicana, aumentó la percepción de la marca como algo más que mezcal, como un símbolo. Se exportó por primera vez a Japón en septiembre de 2025. Graciela creó la Fundación Refugio Esperanza con sede en Galeana, Nuevo León. Atiende casos de suplantación de identidad hospitalaria, cosa más común de lo que uno pensaría. Queridas, yo les confieso que me espanté cuando leí las estadísticas. En su primer año la fundación atendió a 62 familias en México con sospechas fundadas de suplantación entre 1965 y 1995, y verificó 38 casos reales. 38 familias, mis amores. Solo en México. Solo en un año. La cifra es para pensar. Refugio Esperanza Vargas vive hoy en Galeana, en una casa ligeramente más cómoda que la anterior, con agua caliente y una ventana grande al jardín, que Graciela le construyó al lado de la original. Refugio no quiso mudarse a Monterrey. Dijo: hija, yo vivo donde están mis muertos, y mis muertos están aquí. Graciela la visita cada 2 semanas. Consuelo la visita cada mes. Los 2 primeros meses fue tenso, los meses siguientes fue lento y genuino, y hoy, 2 años después del escándalo, ambas mujeres tienen una relación que Refugio describe como 2 hijas distintas, con historias distintas, y yo con corazón para las 2. Refugio murió de causas naturales en mayo de 2025, un día antes de cumplir 88 años. En su velorio estuvieron Graciela, Consuelo, Dalila, Nicomedes, la licenciado Subiaur, Sor Teresita, llegada del convento de Saltillo en acto simbólico de reconciliación cristiana aceptado por Refugio en su lecho de muerte, y 42 personas de la comunidad de Galeana que la habían querido toda la vida. Doña Lucrecia, bajo arraigo domiciliario, no estuvo. La pulsera de plata con el agave y la letra E vive hoy en una vitrina pequeña en la oficina presidencial de la Fundación Refugio Esperanza, en Galeana. Al lado de la pulsera votiva, la gemela, la que viajó equivocada en una bolsa de maternidad en 1976. Juntas por primera vez en 49 años. Una placa pequeña debajo dice: para las 2 niñas del 4 de mayo de 1976. Para que nunca más una equivocación decida una vida en silencio. ¿Y ustedes, mis amores? ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Consuelo hizo bien en donar médula a Dalila a pesar de la traición que todos acababan de descubrir? ¿Creen que Refugio Esperanza demostró más clase en un abrazo silencioso que Doña Lucrecia en 75 años de apellido? ¿O creen que hay algo que Doña Lucrecia podría haber hecho en 2009, cuando se enteró por primera vez, que pudiera haberla redimido antes del desastre? Cuéntenme abajo, queridas, que esta historia particularmente me dejó pensando durante semanas. Y si les tocó el corazón,
Si sintieron lo que yo sentí cuando Refugio le puso la mano en el hombro a Consuelo sin pedir nada a cambio, ya saben qué hacer. Suscríbanse, porque Drama Kai les trae todas las semanas historias como esta, donde las mujeres que parecen invisibles resultan ser las más grandes del salón. Nos vemos muy pronto, mis amores.